Eso fue el 2 de marzo de 2026, estamos en el quinto año y séptimo día desde que comenzó la invasión total. Bienvenidos al informe de situación. Hoy abordaremos ataques mutuos, avances territoriales, daños en instalaciones clave y quejas en el ejército ruso. Así que, como siempre, será muy interesante y en parte también muy entretenido. Por cierto, si eres de los espectadores que tienen la posibilidad de darle hype a los videos, hazlo también. Eso impacta mucho el algoritmo, no todos los espectadores pueden hacerlo. Eso solo lo pueden hacer algunos espectadores que YouTube selecciona al azar. Y ya vemos aquí en el fondo qué impacto pueden tener esas cosas, lo cual, por supuesto, beneficia mucho al canal. No se detenga si ve eso, puede impulsar videos hasta 3 veces al mes. Febrero terminó de forma notable. Por primera vez en mucho tiempo, Rusia no logra ganancias territoriales. Las ganancias ucranianas en el sur probablemente sean mayores, al menos numéricamente, que los pequeños avances rusos en otros sectores en febrero, aunque sea por poco. Por primera vez desde la ofensiva de Kursk, Ucrania ha recuperado más territorio en un mes de lo que Rusia pudo conquistar en todo el frente al mismo tiempo. Sifat Sirsky estima que en los 3 meses de invierno las pérdidas rusas fueron 92.850 muertos y heridos, un promedio diario de 1.031. Sin embargo, en la mayoría del frente las fuerzas rusas mantienen formalmente la iniciativa, sin rupturas operativas ni avances territoriales importantes en los últimos meses. Los combates son principalmente tácticos de ambos lados. 3 posiciones elevadas rusas, especialmente en dirección a la ofensiva local ucraniana, es decir, la altura 134, 167 y la altura 161 siguen bloqueando un avance ucraniano más profundo. Recordemos que los ucranianos intentan recuperar esa antigua línea donde hay una gran zanja antitanque. Aquí debería haber un muro antitanque y una línea de dientes de dragón. Los ucranianos perdieron estas posiciones en septiembre. Intentan hacer retroceder a los rusos para recuperar y mantener posiciones, pero no hay un avance rápido. Conquistaron algunas localidades, pero desde entonces casi no han avanzado. Especialmente la colina 134 cerca de Rivne es muy fuerte para los rusos. La colina 134 es esta de aquí. La colina 134, esa es esta de aquí en Rivne. Esa es esa. La colina 134, esa es esta cerca de Rivne. Probablemente mañana, a más tardar pasado mañana, tendremos las geolocalizaciones en esas localidades, eso si es que ocurrieron ahí. Aquí se supone que sobre todo la 110, la brigada mecanizada hizo la mayor parte. Como mencioné, la 95 ataca la colina por el noreste, las defensas rusas se orientan al noreste, mientras la 110, la brigada ataca aquí más o menos por la retaguardia y además cerca de un cuerpo de agua. Mientras confirman que los ucranianos lograron establecerse aquí, vemos un intento de rodear ambas localidades. Ya sabe lo que ocurre cuando conquistan la cota 134. Si Ucrania la controla, se abre el paso hacia Uzbenivka. Uzbenivka es casi la entrada a las viejas posiciones. En la Ucrania ocupada, el ejército ruso incluye soldados profesionales, voluntarios o soldados por contrato y fuerzas movilizadas. Al inicio de la guerra se movilizaron a unos 350.000 hombres contra su voluntad para compensar las pérdidas de una guerra mal planeada. Al inicio se les vio como un bloque propio en las fuerzas rusas. Había quienes se ofrecían como voluntarios y otros que ya tenían relación contractual con el Ministerio de Defensa. Y luego, por supuesto, estaban aquellos que fueron reclutados y también fueron tratados como un bloque independiente. Tenían sus propios regimientos, tenían batallones y pelotones propios, donde fueron incorporados sin ser dispersados en las fuerzas de huelga. Muchos de ellos han estado luchando desde entonces, pero también sin una verdadera rotación. También son tratados más o menos como de segunda clase, sin una perspectiva clara de ser liberados. Incluso blogueros militares afines reportan que casi todos los movilizados firmaron contratos regulares obligatorios. El mensaje ha sido, como tantas veces, muy claro. Firmas o te mandan al próximo asalto y mueres ahí. Así,
Para los movilizados, el mensaje antes claro desaparece, ya que al firmar un contrato se pierde la esperanza de desmovilización automática tras la guerra. Actualmente los soldados contratados, sin importar cuánto dure su contrato, pueden ver su contrato extendido unilateralmente por el Ministerio de Defensa. Y eso no aplica para los soldados movilizados en los primeros meses de la guerra. Los nuevos reclutas no son suficientes o las pérdidas superan los reemplazos. Esa es la cuestión. Las pérdidas se acumulan. Pueden ser integrados. Porque si le vendes a tu pueblo durante mucho tiempo que la guerra va muy bien. Mañana, en teoría, estarías en Kiev o Berlín, pero tras 1469 días deberías movilizarte de nuevo. Entonces, mis estimados espectadores, entonces incluso los tontos se darían cuenta de que quizá las cosas no van tan bien, y eso sería un problema muy grande para el Kremlin. En la zona de Brüder-Pole, desde principios de febrero de 2026, se está librando una batalla de posiciones bastante dura y con muchas pérdidas por Besnir Terza, a unos 10 kilómetros casi al noroeste de la ciudad, este lugar aquí arriba. Fuerzas del Quinto Ejército Ruso, Grupo Vostok, elementos de la 127. División de Fusileros Motorizados, representada aquí por el 114 Regimiento y las 60. La Brigada de Fusileros Motorizados al suroeste intenta romper la defensa de la Quinta Brigada de Asalto Ucraniana, apoyada por el primer batallón del 225 Regimiento de Asaltos. El sitio no es un punto crítico cualquiera, sino parte del sistema defensivo ucraniano junto al río y protege rutas de suministro al norte. Esas son las rutas de suministro clave en la retaguardia del 20º Cuerpo en Brüder-Pole. La construcción inició temprano. En septiembre de 2022 ya había fortificaciones de campo. En primavera de 2024 continuó la construcción de puestos fortificados en Krenichne y al noreste. Al sur del lugar se construyó una zanja antitanque continua, que también podemos ver aquí en el mapa, hasta el borde norte de Shelene. Más tarde se complementó con dientes de dragón y obstáculos de alambre. En las franjas de bosques circundantes, probablemente también se haya establecido una densa red de búnkeres de tierra, cubiertos y posiciones de infantería. Sin embargo, la ofensiva rusa comenzó con la toma de Svatyu-Petrivka, que es este lugar aquí arriba, en el sector oriental, justo al sur del tramo ucraniano de la zanja antitanque, que se extiende exactamente por aquí. Previamente hubo ataques aéreos masivos con bombas planeadoras, intenso fuego de cañones, ataques de artillería con cohetes, así como el uso de sistemas TOS con munición termobárica. El apoyo de fuego sigue en los ataques. Los combates se centran en dos ejes. Al norte, el 114 Regimiento Motorizado ataca la cota 153. Al sur, fuerzas del 60º avanzan. La brigada avanza hacia el oeste por el valle e intenta hacer retroceder al 225 Regimiento de Asalto. En los últimos días, el pueblo de Jirke cayó en manos rusas, como también podemos ver aquí en el mapa. También tenemos vehículos rusos en los pines azules. El combate es una batalla de desgaste. Pese al intenso fuego y ataques constantes, los avances son mínimos y muy disputados. Aquí se encuentra un punto estratégico fortificado diseñado para la defensa. Por lo tanto, el intento de romper estas posiciones avanza de manera lenta y con muchas pérdidas. No se vislumbra un final rápido de los combates, y todo recuerda a la situación de los ucranianos mencionada anteriormente, solo que al revés. En Novorossiysk, en el Mar Negro, se produjeron varias explosiones que provocaron un incendio en una terminal petrolera. Según los informes, también partes de la infraestructura portuaria se vieron afectadas por los incendios. Canales rusos informan al mismo tiempo sobre drones ucranianos activos en la zona y confirman movimientos aéreos correspondientes. El video aquí también muestra un impacto. Por cierto, Novorossiysk es un puerto clave para exportaciones energéticas rusas y operaciones militares en el Mar Negro. Con el alza del petróleo por los combates en Irán, Rusia podría beneficiarse, así que probablemente habrá más ataques ucranianos a instalaciones petroleras. Los impactos en estas zonas son económicos por interrupciones petroleras y operativos, por presión en infraestructura portuaria y suministro. Sigamos con el mismo puerto. En imágenes satelitales del 11 de febrero aún se ven claramente las barreras que los rusos levantaron tras el ataque a un submarino Kilo por un dron submarino.
En las imágenes del 28 de febrero, las barreras ya no están, y la superficie del agua frente a la zona afectada del puerto está libre. Estos bloqueos flotantes dificultan ataques de drones marinos a barcos, muelles o infraestructura crítica, como terminales de petróleo. Su retiro puede deberse a varias razones: reestructuración de la seguridad, traslado de barcos a otros lugares, problemas técnicos o simplemente la evaluación de que la amenaza inmediata es menor de lo que se pensaba. Gracias a suscriptores, miembros, equipo de algoritmos y especialmente al teniente coronel Reneke, Sila, Dietrich, Freddy y Meyerhofer. Suscríbanse, den like y comenten. Hasta el próximo informe diario.